Un saludo cordial a todos los que nos siguen a través del canal. Les traemos las últimas noticias. Fernando Camacho pidió asilo al gobierno de Argentina de Macri, días antes del golpe. Hace unas horas se ha publicado que Camacho pidió asilo a Argentina, unos días antes del golpe por si fracasaba. Macri lo supo una semana antes. El 4 de noviembre Luis Fernando Camacho pidió asilo al cónsul argentino en Santa Cruz si fracasaba. El gobierno argentino supo con 6 días de anticipación que se preparaba el golpe en Bolivia. Luis Fernando Camacho convocó a una reunión a los representantes diplomáticos de los consulados de Santa Cruz de la Sierra. La reunión, que originalmente iba a hacerse el viernes 1 de noviembre, pasó al lunes 4. Ese día se reunió con los representantes locales de la Argentina y de España. Pidió asilo al consulado argentino ante un eventual fracaso de lo que llamaba insubordinación civil. Asilo que el consulado no podía brindar porque la atribución le correspondía a la embajada en La Paz. Pero en ese contexto, les dijo que 48 horas más tarde las Fuerzas Armadas iban a entrar en la Casa de Gobierno. La información quedó volcada en un cable que el consulado argentino envió a la Cancillería. Y de acuerdo a información de primera mano obtenida por el cohete a la Luna, los dos cónsules buscaron disuadir al fanático empresario de lo que consideraban una locura. Bajo esa perspectiva, quienes intervinieron del encuentro creyeron haberlo convencido. Las Fuerzas Armadas de Bolivia estaban encabezadas hasta el domingo del golpe por el general Williams Kaliman, cercano al presidente. Hasta último momento Kaliman no se pronunció sobre la situación cada vez más grave del país. Primero emitió un comunicado. Después se mantuvo en silencio hasta que, al final, sugirió la renuncia del presidente. El director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano, que siguió de cerca los acontecimientos en Bolivia, explicó en estos días que es muy probable que al interior de las Fuerzas Armadas hubiera división. Pese a las presiones ejercidas primero por Camacho para la sublevación con movilizaciones de miles de personas en las calles, las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto. Esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. La trastienda. Hasta un mes antes de este tsunami, los representantes de los consulados extranjeros en el Oriente Rico de Bolivia no conocían a Luis Fernando Camacho. Hay que pensar su emergencia no solo asociada a las movilizaciones del último tiempo. Uno de los detonantes que observa el cuerpo diplomático en esta furiosa movida comenzó a pronunciarse en septiembre con los incendios de la Chiquitanía. Ellos creen que en aquellos sucesos de incendios en la zona de la Amazonía boliviana hubo una mano negra que acicateó a la oposición de un país sin crisis económica, con 75% de su población entre los sectores de clase media. Camacho es conocido en Santa Cruz como empresario. Es un abogado de 40 años, con posgrado en Barcelona, que proviene de una de las familias económicamente más poderosas de la región más rica del país, con inversiones en negocios de seguros, sistema financiero e hidrocarburos. La élite a la que pertenece hoy representa el 5% de la población, que en realidad también pueden pensarse como supervivientes del esquema de poder que menguó hasta quedar reducido durante el gobierno de Evo. Ese universo de empresarios, sin embargo, no es homogéneo. Entre ellos existe un sector que creció económicamente con el gobierno y con el que el masismo contaba como retaguardia. Pero Camacho es además el hombre de la Biblia y el rosario. Un hombre que aglutinó alrededor de esos dos símbolos la representación de católicos integristas, fundamentalistas y protestantes, símbolos que podían levantar la idea de la corona española frente a las tradiciones indígenas o la celebración a la Pachamama de los pueblos originarios que confluyeron en el gobierno. Formalmente fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, una organización que nació en los años 50 de la mano de los petroleros y empresarios de hidrocarburos que disputó por regalías con el Estado. La organización nuclea actualmente a una veintena de asociaciones diversas con apoyo de sectores medios blancos y ramas más radicales como la Unión Juvenil Cruceña, con formación falangista, conocida en los días del golpe por la virulencia de los ataques racistas. Ya en 2008 el sociólogo Ricardo Ey describía a los unionistas en esos términos: la táctica es sorprender y atacar en grupo, con armas contundentes a personas desarmadas, aisladas, débiles, se alimenta con la impunidad que los protege, pues la Unión es parte del poder regional que hasta entonces, decía, no tenía oposición apreciable en la ciudad. El Comité Cívico de Santa Cruz es, además, parte de una estructura más amplia. Tiene representaciones en los 9 departamentos de Bolivia.
Y esa es la estructura que funcionó como Estado paralelo desde las elecciones del 20 de octubre para paralizar el país con bloqueos, convocatorias al paro y reclamos encabezados vía Twitter por el propio Camacho. Para las elecciones argentinas del 27 de octubre, el consulado en Santa Cruz debió negociar con los integrantes del comité local la apertura de pasos para quienes acudían con sus documentos a la sede de la votación. Los cívicos funcionaban en los hechos como autoridad de control territorial. En las elecciones bolivianas primero desconocieron los resultados y exigieron balotaje. Y luego radicalizaron la postura con el correr de los días. Cuando Evo Morales aceptó convocar a un balotaje, exigieron su renuncia. La reunión. Una revisión de los acontecimientos que ocurrieron entre el 1 y el 5 de noviembre permite entender que discutió Camacho ante el consulado. Ese 1 de noviembre, ya exigía vía Twitter la renuncia de Morales. Poco después lo emplazaba a tomar una decisión con plazos perentorios. Tiene 48 horas de plazo, decía. Y luego, solo le quedan 24 horas. Finalmente, el día 5 de noviembre anunció a qué se refería con esa línea de tiempo, dijo que tenía escrita una carta de renuncia de Evo Morales. Y que él mismo se encaminaba a llevarla al Palacio de Gobierno. Pero, ¿eso iba a anunciar? ¿Una carta? ¿O ese plazo hablaba del golpe? Los cónsules se reunieron el 4 de noviembre. Hubo un café. Por la Argentina estuvo Roberto Dupuy y por España Agustín Uña Rodríguez. Dupuy es radical. Cree en los procesos democráticos. Y tal vez sirva decir que en la página web del consulado se lo vio dando clases en escuelas con proyecciones de Simón Bolívar. Dupuy avisó a la Cancillería que iba a hacerse esa reunión. Y también le avisó a su jefe político, el embajador argentino en La Paz Normando Álvarez García, otro radical, amigo de Gerardo Morales, hermano de Julio Rolando Álvarez García. La idea del encuentro provocó ciertas tensiones entre embajada y consulado. Pero según lo que pudo reconstruir el cohete en una semana caliente, los diplomáticos de Santa Cruz de la Sierra sabían que las Fuerzas Armadas comenzaban a tener fisuras. Que Camacho encabezaba movilizaciones de 1,5 millones de personas. Y que tenía información de primera mano que ellos necesitaban conocer para reportar a sus gobiernos. Algo de esa reunión trascendió. Algunas versiones señalaron que la Argentina ofreció un salvoconducto a Camacho como protección si fracasaba el intento de golpe, pero eso no es cierto. De acuerdo a los datos del cohete, fue al revés. La reunión se hizo a instancias de Camacho. Y el cónsul argentino no dio apoyo sino que intentó disuadir. La agenda tocó por lo menos 2 temas. Asilo. Camacho pidió asilo al consulado si fracasaba en el avance contra el gobierno. Como se dijo, el consulado volcó el pedido en uno de los varios cables que emitió. Y le dijo que el asilo solo lo podía otorgar la embajada, que no estaba en Santa Cruz sino en La Paz. Las Fuerzas Armadas supieron que se preparaban para intervenir militarmente 48 horas más tarde. Es decir, el 6 de noviembre. Ese primer intento de golpe es aparentemente lo que, si esa versión es como dicen, ellos lograron demorar. Y que terminó con un golpe de otras características, y la renuncia de Evo. Chiquitanía. Los orientales responsabilizaron erróneamente a Evo por los incendios. El gobierno central había desplazado habitantes de Occidente al Oriente como parte de sus políticas. Las quemas son parte de una práctica naturalizada en la Amazonía como parte de los mecanismos de expansión de la frontera agraria. Alrededor de los incendios hay otras hipótesis. Pero en Santa Cruz creen que los blancos de la clase media achacaron la responsabilidad a los desplazados de Occidente, los recién llegados, los cabecitas negras bolivianos. La campaña para salvar la selva y paliar el fuego se propaló en las redes sociales. Camacho, cuyo padre había encabezado un intento de golpe 10 años antes, emergió con voz aglutinadora en ese contexto. Para entonces la Argentina envió brigadas especializadas en control de fuego. También lo hizo Gerardo Morales. Pese a eso, hay una escena en la que vale la pena detenerse. No por Morales, sino por la foto. Morales envió brigadistas y fue a buscarlos el 4 de septiembre. Ese mismo día a la noche llegó a la provincia de Jujuy la hija del presidente Donald Trump. Ivanka viajó a apoyar la acción de una ONG llamada ProMujer, creada en los años 90 en Bolivia. A partir de este año, esa organización cuenta con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID.
Eso explica la participación en primer plano de celebridades del Departamento de Estado de Estados Unidos en una foto tomada al pie del Cerro de los Siete Colores en Purmamarca. La USAID tiene larga historia en la región. Creada en 1961 en el marco del Plan Marshall como programa de asistencia y fortalecimiento para diversas geografías del mundo, hoy es uno de los dispositivos que depende del Departamento de Estado y canaliza fondos de acuerdo a sus prioridades programáticas. Los líderes progresistas latinoamericanos la denunciaron en diversas ocasiones como mascarón de la CIA, Oficina de Financiamiento para Proyectos de Desestabilización. Lo hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa y en 2013 Evo Morales. El presidente de Bolivia echó a sus representantes y acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos y seguir conspirando contra su gobierno. Ivanka permaneció menos de 24 horas en Jujuy. Llegó el 4 a las 21 horas. Y se fue a la tarde del día siguiente. Durante ese día visitó a una panadera de Palpalá en las afueras de la capital de la provincia. Y el negocio familiar de una costurera en la capital. El montaje para una foto. Cuando estuvo adentro del local, le pidió a los varones que estaban adentro que salieran porque necesitaba una imagen solo de mujeres. Alejandro salió. Luego volvió. Y consiguió lo que quería. No pudo lograr que se probara una ropa porque ni su madre se atrevió a pedírselo. Ni lo hizo la única empleada que queda en el local. Pero pudo pedirle que posara con los dedos en V. La hija de Trump salió después a Paraguay. Óscar Laborde del Parlasur recordó en un artículo a Mark Firestein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la USAID en 2012, quien aseguró que Washington prioriza el apoyo a fuerzas opositoras que están luchando por los derechos humanos y la democracia. Para entonces, habló de sus apoyos a Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. E incluyó también a Bolivia como parte de los espacios de la no democracia. Puede ocultar, es vergonzosa las declaraciones que acabamos de escuchar de nuestro canciller, que pertenece a un gobierno que durante 4 años se alineó a los gobiernos que pertenecen al Grupo de Lima y que claramente están alineados con la derecha y con esta destitución clara que estamos viendo en Bolivia hoy con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. Quiero denunciar, entre otras cosas, que este golpe de Estado comienza anterior al 20 de octubre, ya con los sucesos cuando recuerdan los incendios de la Chiquitanía boliviana. Estuvo el 4 de septiembre, yo pregunto, ¿qué hacía la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, en Jujuy, precisamente en Purmamarca, que fue recibida por Gerardo Morales? Y hay documentos que vamos a dar a luz próximamente que demuestran cómo el gobierno de Macri fue cómplice de esta destitución y de este golpe de Estado en Bolivia. Estoy hablando claramente de un apoyo financiero a través del gobierno de los Estados Unidos y hago esta denuncia a través de Gerardo Morales, que envió a Luis Camacho a Santa Cruz financiamiento para ayudar y apoyar a estos movimientos sociales que están en complicidad con los Estados Unidos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.